Señor Juan Cruz Sanz, ya estamos con el señor Carlos Arvía, que va a presentar al verdadero invitado de este programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Carlos? Bueno, lo tenemos a Roberto Feletti. Roberto Feletti es ex viceministro de Economía, Sí. es el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados. Y bueno, y vamos a tratar que sea en el futuro un amigo de la casa, ¿no? Traerlo bastantes veces acá, ¿no? Vamos a hacer el rincón Feletti, podemos hacer. El rinconcito de Feletti, sí. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Está muy tranquilo, se supone que está todo que explota por los aires y usted está muy tranquilo. ¿Cómo Bueno, hace? no veo qué es lo que explota por los aires. Salvo los directores técnicos de más de 60, como dice Valdano, no aparece otra cosa cuestionada en la Argentina. Digo, está todo muy tranquilo. A ver, hay un momento... ¿Por qué habría que preocuparse? A ver, digo, No, a ver, cosas cuestionadas hay. cosas cuestionadas hay, pero hay que ver cuando los cuestionamientos, a ver, ni esto es Disneylandia, la Argentina, pero tampoco es el castillo de Drácula. Claro, no estamos Bueno, entonces- en Suiza, pero tampoco es Sierra Leona. Entonces, estamos en la Argentina. Y me parece que, a ver, las perspectivas son buenas para la Argentina. La presidenta lo dijo el otro día, que el gobierno que asuma a fin del 2015, o sea, el 2016 concretamente, los vencimientos de deuda se desploman. Es un país desendeudado, menos tensión sobre su balanza de pago. Tiene un escenario en el cual la producción de petróleo y gas, si todo este acuerdo con Repsol cierra bien, que va a cerrar bien, comienzan a desarrollarse las tareas de exploración, hacia el 2017-2018 levanta otro alivio y otro vector de competitividad que se gana. Y por el otro, de acuerdo a los análisis internacionales, el precio de los productos que Argentina exporta se va a seguir sosteniendo. Digo, el Partido Comunista Chino en su congreso dijo que se van a dedicar mucho al mercado interno, con lo cual van a consumir más, con lo cual la demanda de alimentos va a ser importante. Así que todo hace pensar que no hay nada por qué tener mucha tensión. El desempleo está de los niveles más bajos de los últimos 20 años. Digo, ¿cuáles son las tensiones graves de la Argentina? Ahora, vos estás hablando esencialmente de macroeconomía y de grandes temas. Ahora, cuando la gente va al supermercado y ve que las cosas aumentan y que los precios cuidados realmente existen, pero no afectan a todos los bienes, ¿cómo hacen ustedes para tratar de acolchonar un poco el impacto en el bolsillo de un montón de gente? Bueno, el gobierno hace años que tiene dos tipos de políticas. Una política que fue la política de ingresos. Digo, el gobierno lo que ha procurado es lograr que en un hogar haya ingresos. La ampliación del beneficio previsional, la mayor cobertura previsional, las paritarias, la elevación del salario mínimo que aumentó 15 veces en los últimos 10 años para poner un piso al salario, y la protección que además del salario familiar implica la asignación por hijo. Si vos pensás en un combo de ingresos en un hogar, está cubierto los adultos mayores, los adultos, chicos y adolescentes. Tenés un combo de ingresos grande, política de ingresos, y por el otro una regulación de la canasta básica, con luces y sombras, digamos. Hoy hay una gran tensión con los formadores de precios respecto a los precios de los alimentos. Hay una gran tensión. Pero acompaña, ¿acompaña ese colchón que ustedes hacen para que la gente tenga más poder adquisitivo con la inflación real? Mirá, en estos años, si miramos, hay dos visiones. Una es la coyuntura ya, te voy a decir que hoy estamos en medio de una fricción. Si vos mirás una película, te vas a dar cuenta que el consumo interno fue uno de los factores más dinamizantes del crecimiento económico. Entonces, es difícil pensar que si vos estás en un escenario en el cual se producen 1.100.000 heladeras, se despachan 12 millones de toneladas de cemento a plaza, se producen 950.000 autos y se patentan, pensar que el consumo interno no tiene una dinámica importante. La tiene y es importante. Ahora, hoy estás en una fricción donde evidentemente hay una tensión con el empresariado respecto de ¿qué? Del nivel de inversión. ¿Sí? Para que nos entiendan todos, lo que compone la demanda, lo que le vendemos al mundo, las exportaciones, que eso más o menos funciona, el consumo interno, que esto es esta política de ingresos, este colchón para que la gente, esto que en la jerga se llama vamos a poner plata en la calle para que la gente consuma, y por el otro está la política de oferta, que es aquellos empresarios que tienen que hacerse cargo de generar los bienes para que la gente consuma. Para eso tienen sus tasas de ganancia, tienen un mercado interno robusto, tienen previsibilidad. Bueno, hoy hay una tensión porque hay un sector del empresariado que se niega a, digamos, producir las inversiones que el país necesita para sostener estas tasas de crecimiento. Y esta es una tensión fuerte. Eso se expresa en los precios. Ahí cuando se habla de las tensiones, uno no puede decir que de alguna manera el gobierno, después de lo que llama ajuste cambiario, que se hizo en enero,
bajó un poco las Devaluación, tensiones. podemos decir devaluación. Podemos decirle devaluación. Podemos decir Bueno, un devaluación. funcionario que lo llama directamente devaluación. Podemos usar el término devaluación. También, y podemos hablar de la inflación. Pero digo, en el tema de esto, ¿descomprimió, crees vos, un poco a la economía esa Bueno, devaluación? el objetivo de la devaluación es buscar un mejor escenario de competitividad para la Argentina. Vos llevas muchos años, porque digo, también vuelvo al tema, este gobierno va a cumplir 11 años. Es lógico que a lo largo de 11 años vaya modificando su política económica frente a los nuevos escenarios. Vos perdiste un vector de competitividad, que era la energía. A fines del 2010 necesitas el balance de divisa de la energía empezó a ser negativo. Y esto por eso hablamos de vaca muerta, el futuro. Tenés que recuperar ese vector. Ahora, el gobierno resiste a la presión de algunos empresarios que si perdemos la energía barata, tengamos mano de obra barata. Ahora, también es real que buscar un tipo de cambio de 8, lo que está pensando el gobierno es un mejor escenario de competitividad. ¿Para qué? Mejor desenvolvimiento de las economías regionales, mayor generación de empleo. En ese punto estamos, digamos, hoy. Por eso yo digo el segundo semestre va a ser mejor, cuando me decían la otra vez, porque la lógica es pensar que este nuevo piso de competitividad va a generar un mejor desenvolvimiento de la economía argentina. La devaluación buscaba eso, buscaba ordenar variables de precios relativos. En realidad el gobierno lo que está haciendo, y también esto habla muy bien de este gobierno, en perspectiva del futuro, porque todos sabemos que la presidenta el 10 de diciembre del 2015 deja su cargo, ordenar los precios relativos para el futuro, tener un mejor escenario de precios relativos. Hemos avanzado en todo lo que es un mejor tipo de cambio, una búsqueda de un posicionamiento en pesos, por eso también se ha visto en el dólar ilegal cómo ha sufrido el embate a través de una tasa de interés un poco más alta para que posicionarse en pesos sea interesante, digamos. Entonces me parece que el gobierno está acomodando su política económica a un nuevo escenario. Obviamente, si pudiéramos acelerar la producción de gas y petróleo y Brasil en lugar de crecer al 2, creciera al 5 y nos comprara más autos, estaríamos mejor, pero bueno. Feletti, usted recién dijo devaluación. Sí. No pasó nada, no se cayó el cielo, no hubo... ¿Por qué hay funcionarios del gobierno nacional, miembros del Frente para la Victoria, que se niegan a decir inflación, devaluación, que parece que es... A ver, digo, lo que hubo es, cuando uno habla de devaluación o búsqueda de un nuevo tipo de cambio, más competitividad, hubo una presión que se buscaba una mega devaluación. Esto lo dijo el ministro de Economía con bastante certeza. Digo, acá hubo sectores que les interesaba una bruta recomposición de la ganancia. Digo, un orgullo de la Argentina es exportar autos con obreros bien pagos. Este es un orgullo de este gobierno, de este escenario. Bueno, eso hay que defenderlo. Ahora, es peligroso convalidar pretensiones devaluacionistas abruptas, por eso hay tensiones respecto de usar el término devaluación. Ahora, la devaluación es la búsqueda de un nuevo piso de competitividad hoy para la Argentina, y creo que ese piso de competitividad va a rendir los frutos. De hecho, ya los está rindiendo. Ahora, para la gente que quiere comprarse un departamento, por ejemplo, recién hablamos de la inflación, ahora te pregunto para tener una casa Sí. o un departamento. Da la sensación de que cada día es más difícil, porque a medida que se devalúa, cuesta más comprar los dólares, los departamentos están estancados porque ninguno baja en dólares, nadie baja el precio. ¿Hay alguna idea en el gobierno para tratar de facilitar? Crédito tampoco hay, digamos, muy difícil conseguir crédito para comprarse un departamento. Yo siempre hablando en la ciudad, o quizás me das un ejemplo en Tartagal y las cosas son distintas, pero un departamento de un ambiente en la ciudad debe costar 50.000, 60.000, 70.000 dólares. Casi ningún banco te da crédito para comprar un departamento así. ¿Cómo pueden hacer para ayudar a la gente a que cambie esa lógica de no poder tener una casa? El procrear. Digo, el gobierno puso en valor el procrear. El año pasado, si vos mirás la construcción residencial, nosotros veníamos mal con la construcción en el 2012. Sí. Pero yo no quiero construir, quiero un departamento hecho. Pero vamos a hablar de las respuestas que da el Claro. gobierno primero. Siempre te gusta lo más fácil, ¿no? Te das A cuenta. partir de el procrear que madura, porque hubo que ponerlo en marcha, la gente que buscó los terrenos, los proyectos y demás, si uno mira claramente el segundo semestre del año pasado, empieza de nuevo los despachos de cemento a plaza, más o menos, para no usar el INDEC, no entrar a pelearnos. Vamos a hablar de lo que dice la Cámara de Cemento. La Cámara de Cemento habían caído más muy duro, ¿no? más o menos de 10 millones, sí, valga el Todavía, chiste, ¿no? de 10 millones, había caído a 9 millones de toneladas, volvió a subir a casi 12. Eso es, una parte importante está traccionada por el procrear. El otro punto es que vos tenés una relación, porque bueno, ahí tiene que ver con las aristas de dolarización de la economía. El ladrillo, para ponerlo en la jerga, se dolarizó. Sí. Entonces vos tenés una relación salario, metro cuadrado,
desventajosa. Totalmente. Que esa tenés que pegarla, por un lado con el procrear, porque eso es lo que permite realmente juntarla, porque especifica completamente la operación. Y por el otro, hay que empezar a pensar tipos de crédito de 30 años, que algunos bancos los dan, honrosamente lo voy a decir, incluso el Banco Ciudad, no voy a negarle al Banco Ciudad su rol, digo, o el hipotecario, donde necesitas un ingreso familiar, más o menos hoy, para acceder a un crédito de ese tipo. Yo estimo, ahora perdí un poco la cuenta, pero más o menos... 25 o 30 mil pesos. No, tanto no. Mirá que averigüé, es público eso. Entre 13 y 15. ¿Con 13 y 15 te dan cuánto? 13 y 15 mil pesos, vos tenés que calcularle más o menos, son 150 pesos de cuota cada 10 mil pesos que tomes, así que más o menos haz el cálculo por ahí. Pero no llegás a 800 mil pesos, a 700 mil pesos. No, tenés que tener cierta capacidad de ahorro previa. El problema es el segmento ese, por eso digo, la respuesta del gobierno ha sido el procrear. Y eso el año pasado provocó una dinámica muy fuerte que revirtió el proceso de estancamiento de la construcción residencial, la construcción de viviendas. Hoy hay una discusión que es respecto de la relación salario-metro cuadrado, que hay que ver con qué tipo de crédito se vuelve a juntar. ¿Pero el gobierno está pensando algún plan en el cual te ayude con financiamiento? Siempre ha habido un debate sobre el problema de vivienda. El gobierno focalizó la vivienda primero de carácter de lo que es la vivienda por incentivo Inicial, fiscal, sí. y ahora el procrear, que es un tipo de crédito. Y habrá que pensar efectivamente en un crédito de 30 años con una tasa de interés muy baja que permita pegar eso. Hablaste del tema de la vivienda y yo a esto sumo el tema de autos. Porque decía Lucas que es difícil comprar una vivienda en Argentina y hoy en función de lo que pasó, en primer lugar con el impuesto que puso el gobierno y después con la devaluación, los precios de los autos prácticamente han aumentado entre un 50 y un 60%. Quería, vos que trabajaste, está bien, vos que trabajaste en ese impuesto, quería que me cuentes por lo menos qué es lo que estás viendo hoy. Cuando nosotros hicimos el cálculo, cuando se sancionó la ley, que se sanciona en diputados, nosotros la votamos principios de diciembre del año pasado. El mercado afectado era 19%, no llegaba al 20% de los valores automotores. En ese momento eran 170 mil pesos de base, con lo cual estaba empezando a incidir el impuesto en un auto de 250 a 260 mil pesos valor final. A partir de ahí empezaba a pegar el impuesto y se aceleraba mucho cuando vos pasabas los 350 mil pesos. Pero a ver, te freno. Ahora eso te abarcaba el 19% del mercado automotor, en ese momento vigente a principios de diciembre. Ahora, si todas las automotrices remarcaron los precios y empezaron a plantearse otras cosas, me parece que bueno, habrá que ver cómo lo revisan eso, porque si no se les va a caer la demanda. Ricardo Echegaray dijo esta semana que no era un problema de la AFIP, que en realidad era un problema del ministro de Economía Axel Kicillof o de la ministra de Industria Débora Giorgi. Digo, no es un problema para el Congreso, porque el Congreso ya aprobó la ley. Ahora, ¿qué se puede hacer con respecto como para que haya algún tipo de solución? Porque vuelvo a repetir, vino el impuesto del 30 y del 50 y después el gobierno devaluó un 25. Está bien, pero la presidenta el 1 de marzo, cuando abrió sesiones, explicó que se iba a convocar una mesa donde iba a estar el ministro de Economía, la ministra de Industria, e invitaba a los diputados que presidían las comisiones de Industria a participar de la reunión con las cámaras automotrices, porque todos sabemos que la industria automotriz es la principal industria del país, es muy sensible. Argentina es un país altamente productor de autos y exportador de autos, así que sobre eso se va a discutir. De todos modos, si es una facultad del año 99 en impuestos internos, el Ejecutivo tiene una facultad hasta el 25% de mover la alícuota, digamos, por decreto, no necesariamente revisar la ley. Eso está puesto en la ley de hace mucho tiempo. O sea, se podría bajar el 30 y se podría bajar también el 50. Habría que verlo. Si no tocar los valores incididos, la base imponible, pero sí modificar la alícuota. Eso incluso está previsto en la ley. El fundamento de esa previsión es justamente la dinámica del sector automotriz. Cuando se enteró que habían... Ahora va a haber una mesa, la presidenta lo dijo el 1 de marzo, ¿no? Que va a convocar una mesa. Cuando se enteró que habían designado a Kicillof como ministro de Economía, ¿qué fue lo primero que pensó? Y me pareció muy bien, me pareció, primero, que es alguien que está formado. Segundo, era alguien que venía ejerciendo el viceministerio. En tercer lugar, a mí me ha tocado estar mucho en cuestiones económicas. Me tocó presidir el Banco Ciudad en medio de la crisis y recorrer mucho. Y la verdad que a mí me emociona mucho tener un funcionario que defiende con vehemencia los intereses de la Argentina.
Aún cuando a lo mejor, que no es el caso, puedan decidirse que se un poco... Digo, a mí me ha tocado ver funcionarios en organismos internacionales que eran muy blandos con los organismos internacionales y muy duros con el pueblo argentino. Y Kicillof es exactamente inverso. Y bueno, y eso a mí me parece bien. Pero tenía experiencia en gestión como para ejercer el control. Estaba siendo viceministro, aparte es una persona que tiene una formación académica enorme. Sí, pero uno puede tener no. 4 PhD, 2 doctorados y no entender cómo funciona la economía. No creo que alguien que estudie y está formado no sepa, digo, pues si no empezamos a desvalorizar el conocimiento. Digo, Conozco un par igual. Yo creo que sí, también el presidente del Banco Central es un excelente presidente del Banco Central y no tiene título universitario, no tiene nada que ver, pero bueno, ahí está la amalgama y el balance, pero digo, me parece que lo de Kicillof, aparte de su formación, aparte de su experiencia, digo, me parece que también el compromiso con la patria en esta etapa es muy importante, porque yo he visto cosas, me ha tocado estar en foros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial allá por el 2000, 2001. Cuente una, por ejemplo. No voy a contar ninguna. No voy a contar ninguna. Nos dice, he visto cosas, tiene que contarlo. Eso inaugura... Hay un señor santafesino que dijo, vi cosas que no me gustaban y se fue y nunca aclaró, así que no queremos que vuelva. Y bueno, pero no fue presidente. ¿Qué cosas vio Feletti? Y esta cuestión que uno ve de una vocación enorme de agradar a los organismos multilaterales de crédito. O sea, se fue gente que se va a bajar los pantalones fácil. Concesiones, yo no quiero usar esas figuraciones porque no me gustan, pero sí, concesiones excesivas que involucraban programas de ajuste severísimos, operaciones ruinosas. Pero no hay un ajuste ahora. Usted tiene una importante que ocurrió con el canje de deuda. ¿Cuál de ellas? Tengo varias canjes de deuda. Con un exdiputado de la Nación que en realidad no estaba de acuerdo con lo que se estaba armando con Roberto Labaña, y usted estaba en ese. Te estoy hablando del primer canje de la deuda de la Argentina. El canje, sí, claro. En realidad hablo de Alfonso Pratgay. Hubo una gran polémica, con Pratgay porque él veía otra visión. En ese momento, si no hubiera habido la voluntad política de Néstor Kirchner de plantarse frente a los organismos multilaterales en Dubái y plantar la quita, quiero saber dónde estaba el proceso. Al final los tiempos le dieron la razón. Se logró reestructurar el 93% de la deuda. Bueno, pero en ese momento había quienes no jugaban ese partido, que jugaban un partido de, otro tipo de solución. Sí, hubo polémicas muy fuertes. Y hubo polémicas muy fuertes en el megacanje también, digo, operación ruinosa si las hubo para la Argentina. Entonces digo, me parece que tener un ministro comprometido claramente con los intereses del país no es menor en esta etapa, no es para nada menor. O sea, sos kicilofista, digamos. Si sí. hacen una línea, soy kirchnerista, y las decisiones de las presidentas las banco y las avalo. Sí. Entonces no sos kicilofista, bancás la decisión de la presidenta. Banco la decisión de la presidenta como corresponde. Muy bien. Pero vos lo hubieras, suponete, vos tuvieras que buscar un asesor. ¿Hubiera buscado un asesor que realmente tiene buenas notas en la facultad o que tenga mucha experiencia como asesor en otro despacho? Depende lo que se necesita en el momento, pero la combinación, la de Axel es una combinación de trabajo, fue 2 años viceministro, y es lógico que coronara siendo ministro, porque además no le fue mal siendo viceministro. ¿Usted qué estudió en la facultad? Yo soy contador público. ¿Y le iba bien? Era así muy... No tenía buenas notas. No tenía buenas notas. Yo tenía que trabajar. Yo tenía que trabajar, era muy duro. No me era busque otra excusa, época. Feletti. Pero no tenía buenas notas. Promedio 5 tuve en la facultad. Promedio 5. Bien, Con 5 mira dónde llegaste. Fuiste titular de un banco, presidente de la comisión de presupuesto. No hace falta entonces tener buenas notas. Y depende cómo me haya ido en la gestión, depende cómo se haya valorado la gestión. Lo que tiene que juzgar es la gente cómo se valora la gestión. En este mismo sillón, ¿hace cuántos días estuvo Mariotto acá? Mariotto antes de ayer. Antes de ayer estuvo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y nosotros le preguntamos si ponía las manos en el fuego por Amado Agudo. Yo fui viceministro de Amado Agudo. Por eso mismo. Tuve el Le compro orgullo, un auto usado. tuve el orgullo y el honor de ser viceministro de Amado Agudo. Creo que fue una de las mejores gestiones, no porque la haya integrado yo, pero digo, para medir resultados objetivos, Sí. ese periodo el país creció al 9% por año. Digo objetivo, porque si no parece que cuando el país crece es el viento de cola, cuando no crece es culpa. No. Claro. El país creció al 9% por año. Nosotros llegamos al ministerio, el país estaba en recesión, terminamos con un crecimiento del 9%. No en vano llegué a vicepresidente justamente en ese proceso. Sí.
por Amado Vudú, yo no solo pongo las manos en el fuego, yo firmé todas las cosas que firma Amado Vudú, confío plenamente en Amado Vudú y creo que además, insisto, hay que rescatar su labor no solo como titular del ANSES. Bueno, buena denuncia de sino como corrupción, ministro, mucho sino como- sentido no tiene el de rescatar lo que hizo. Me refiero, si es culpable... Yo no tuve importa. 12 denuncias de corrupción, algunas por el macrismo. Y todas fui sobreseído, Pero digo- los fiscales... digo, ese tipo. a lo ¿Y que yo me quién- y refiero- quién- y quién plantea eso? 12 causas judiciales tuve. O sea, se puede gobernar tranquilamente con denuncia de corrupción, digamos. No es incompatible que uno sea investigado en la justicia en muchas causas. Y pregúntele a Macri, está procesado por Bueno, ahora igual por lo acaban escuchas de- ilegales, lo acaban digo, de y está promocionar. gobernando. Ahora lo acaban de... Sí. Sí, igual Pero digo, no es lo vamos, mismo, ¿no? vamos al tema. Vamos al tema, digo. Amado Vudú fue ministro de Economía, con la economía 2 años creció al 9%. Se perfeccionó el segundo canje de deuda, lo cual permitió reestructurar el 93% de deuda. Digo, no, porque si no parece que la gestión no cuenta. No, pero eso está Digo, lo que digo es... eso No, está digo, perfecto. no, La sí. gestión es importante, pero hay una denuncia muy fuerte de... ¿De qué? A ver, ¿qué? ¿Cuál es la incompatibilidades por primera de funcionario público. cuál es la a ver, yo firmé cartas como la que firmó Amado Vudú en el Banco Ciollo, debo haber firmado una docena, más o menos, donde es normal que un funcionario firma. Para favorecer una empresa... No favorece una empresa. Al contrario, leamos bien la carta. La carta en ningún momento pide por nada. Simplemente dice que evalúe la posibilidad Bueno, pero está de bien, reestructurar pero no la creo deuda que de una Pero creo que empresa. esas 12 cartas que usted firmó no eran sobre empresas que las cuales sospechaba que eran de usted. No, nadie ha probado que sean de No, Amado Vudú. que no Nadie hayan ha probado. probado, No, digo, no y está, va- digo, que se sospeche que sean de usted. Pero, a ver, digo, es lógico que un funcionario llegue a una empresa, ¿no? Digo, nosotros estábamos en la crisis del 2001, 150 empresas. Sí. Proceso de reestructuración de deuda o salir a rematarlas y pedirle la quiebra. Sí. Es lógico que uno se junta con la línea funcionaria y pone una carta y dice, bueno, a la FIP, por favor tengan en cuenta cuando van a reestructurar que acá trabajan 3.000 personas, 4.000 personas, 1.000 personas, 500, no O sea, Vudú importa. está preocupado por el trabajo de la gente, digamos. Es lógico, es absolutamente normal. Leamos la carta que él firma. No hay ninguna intencionalidad. Simplemente plantea a la FIP que se establezca la posibilidad de reestructurar ese tipo de deuda. Y eso no es un delito. De ninguna manera es un delito. ¿Te le gustaría que Vudú siga ejerciendo el rol que tiene o prefiere que debería pedir licencia para estar investigado en la justicia? No, de ninguna manera tendría que pedir Se licencia. lo digo por una ¿Por qué? cuestión electoral, Pero no por perdón, una cuestión moral. Pero Porque perdón, hoy es en este piantavoto, momento, Vudú. ¿cuál es la cuál es la situación judicial de Vudú? Está avanzando la causa. No, pero ¿cuál es? Pero a ver, ¿tiene una imputación? No. Ah, bueno. No está imputado Bueno, de pero nada. es un emblema. A ver, No está imputado de nada. No, es un supongamos que está emblema puesto por las tapas de los diarios. No, porque entonces el próximo presidente lo va a poner Clarín. Roberto, y la verdad que no Usted- estamos o sea, de acuerdo usted con dice eso. que la investigación, que Clarín puede lograr que se investigue No, penalmente. Clarín puede lograr que pensemos que Vudú es piantavotos. Eso No, sí no lo puede pensamos, lograr. lo dicen las encuestas. Ah, mirá vos, claro, yo pongo una tapa, digo que alguien es así, después decimos No, que... no es Vudú no es piantavoto. piantavoto. Mire, la presidenta lo Es el eligió... funcionario con peor imagen del gobierno, Feletti, no gaste. O sea, yo lo entiendo que usted valore la gestión de él, que quizás haya hecho una increíble gestión que yo realmente desconozco. Pero todo el mundo sabe que es un emblema de la corrupción en este gobierno. por eso es vicepresidente de la Nación y no es un emblema de corrupción de nadie. Pero no le atienden el teléfono. no tiene Feletti. un... No sale de su oficina ¿cuál del es Senado, la usted lo situación? sabe. ¿Cuál es la situación procesal de Vudú? Está investigado en la justicia. Pero Punto. yo no dije que era corrupto ni que Pero perdón, sea que está culpable. tampoco está investigado, no está imputado de nada. Ni siquiera lo han llamado indagatoria. Bueno, No eso todavía, que pero todavía sabe no lo hayan que- llamado es un indicio bastante importante de que en algún momento puede caer la indagatoria. Yo fui a 3 indagatorias. No pasa nada. Una indagatoria no pasa nada. Yo fui a 3 indagatorias, 12 causas. Y entonces me tenía que haber ido, tendría que haber sido un emblema de la corrupción del gobierno el otro y el de aquel. Yo le reitero. No Son dije ni causas que era corrupto armadas. ni que era culpable. Hay Lo que digo es que es un mecanismos de emblema. represión hoy que pasa por la vía judicial. Digo, hay mecanismos para dañar un gobierno popular que pasa por eso. Feletti, Y hago- acá Mariotto dijo que en realidad a Vudú se lo perseguía porque Vudú, por ejemplo, lo que logró en la República Argentina fue Obvio. la estatización de las AFJP. ¿Usted coincide con No eso? tengo dos cosas hizo Vudú, a pesar de su origen liberal, que muchos progresistas no nos atrevimos. La estatización de las FJP a los bancos, sin pago de compensación, y el uso de las reservas para el pago de deuda, con un enfrentamiento muy duro con el entonces presidente del Banco Central Redrado. Dos cosas claves. Una, la recuperación de los fondos de pensión para la patria.
Y dos, lo que fue el uso de las reservas, que el Poder Económico considera que las reservas son de ellos para saltarlas cuando les conviene y fugar capitales. Yo le hago por lo menos... Dos casos que no se los van a perdonar nunca. Y además, el hecho de ser vicepresidente de la Nación también implica una maniobra de desestabilización sobre el gobierno. Feletti, le hago por lo menos la última porque tenemos poco tiempo y le pido que nos ayude a responder rápido. Para la gente que está mirando, 3 recomendaciones de Feletti para preservar los ahorros. Con la firmita 50.000 pesos en el banco o en la mochila. A Carlitos no le gustan estas preguntas, pero son preguntas importantes, Carlitos. La gente le interesa. No, yo dije hacemos? siempre 33. Tres opciones a alguien que tiene capacidad de ahorro. 50.000 pesos. Depósito a plazo fijo en Sí. un banco. Sí. Primer punto, Sí. a 30 ¿No días. ¿No se lo come la inflación eso? No, No. no, y los depósitos a plazo fijo están creciendo. Está bien. Un plazo Opción, algún bono, si algún título público, incluso los de YPF con tasa fija, renta fija. fijo. Bien. Ahí tenemos dos. Y si quiere ir a más riesgo, acciones de empresas de energía, también. Eso ya es más riesgo. O un fondo de inversión, donde tiene. No, ahí ya lo metemos muy una gama. complicado. Y No, va al Fondo Pellegrini, el Banco Nación, fondo estatal, lo puedo difundir porque es un fondo estatal. Y ahí tiene una gama de inversión un poco más sofisticada, pero también segura. Plazo fijo, título público o un fondo de inversión. Fideicomisos, ese tipo de cosas. Bueno, muy un fondo de complejo. inversión supone, Un fideicomiso. por ahí, el fondo de inversión le va a dar más seguro, que es una bolsa de plazo fijos con distintas tasas, un poco de plazo fijo, un poco de título público, o más riesgoso, plazo fijo, título público y Tengo fideicomiso. una de última acciones. duda que me queda cuando dijo esto, corta. ¿Usted cómo ahorra? Yo he ahorrado en pesos o a veces he comprado cuota aparte de, como son los edificios que se construyen desde el El pozo. pozo. Sí. Compra pozos. No todo. Cuando pudo. Cuando pude. No es que fue a los bonos. No, porque como funcionario puede ser polémico. Prefiero que no. Bien, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna pregunta más, Juan Cruz? Yo no tengo, yo estoy bien por mi parte. No, está perfecto. Arruía, quedó No, todo muy claro. Quedó muy ¿Se claro. sintió bien? ¿Está cómodo? Quedo contento. Nos peleamos un poquito, Hasta pero... dio no detalle pasa de nada. inversiones. peleamos. Bueno, Defendió pues, a su amigo. Después, si compran, depende, bono YPF y demás. Puedo tirar un dato más, pero no voy a tirar un bono, no voy a tirar un bono que va a subir. Nada La más. última, inflación, ¿cuánto? ¿Cuál es su número? Bueno, acabamos de estrenar un nuevo Voy índice, a tirar esa. Yo soy más verde. ¿sabés que me voy a tirar 3,7. esa? Hay que esperar hasta el 12, ¿no? ¿Se libera? 14. El que se La inflación de libera. febrero en el índice. ¿Cuándo es que? Y sí, generalmente son 10, 12 días. El después del 17. cierre del sí. año. 17. El día 17 sale la nueva inflación. Feletti, gracias por estar en Infobae TV.